sino que estén en movimiento. Pero un movimiento también hasta cierto punto controlado, ¿verdad? Es decir, cierto punto regular, de manera que le podamos aplicar las dos ecuaciones que utilizamos, ¿verdad? Me refiero, podemos nosotros analizar el movimiento de un fluido dentro de una tubería, ¿verdad? Una manguera, etcétera. Ahí pues es un fluido ordenado en su movimiento. Pero ya pretender estudiar fluidos, por ejemplo, en un río con los famosos rápidos, ahí ya nos quedamos cortos, ¿verdad? Ya no se puede. Dado el movimiento irregular que tiene ese fluido, un movimiento rotacional que presentan las partículas. Entonces, lo que nosotros hablamos, muy breve, jóvenes, hace referencia a un fluido ideal. Un fluido ideal. Anotemos ahí, por favor, cuáles son las características de ese fluido ideal. Bien, una pues tal vez no es que una sea más importante que otra, pero no es rotacional. No es rotacional. A veces dicen que es irrotacional, pero es lo mismo. No es rotacional. Esto se refiere a líneas de flujo ordenadas o que no se cruzan. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un segmento de una tubería, sea cual sea sus características, entonces nosotros lo que podemos imaginar, ¿verdad?, es que dentro de este tubo van en forma ordenada, por la que conocemos como líneas de flujo. No se cruzan. Si se cruzan, empiezan a armar movimiento de rotación, y sería la situación que decía de los rápidos en un río, por ejemplo. Lo mismo pasa sobre el ala de un avión, lo mismo pasa sobre un vehículo, ¿verdad? Un carro que nosotros tengamos. No es necesario que lo copien, pero nosotros tenemos la parte frontal del carro, que tiene sus características, y entonces la línea de flujo, aunque no se ve, pero existe, viene aquí. Claro que no es línea de flujo de agua, sino línea de flujo de viento, de aire, que es un fluido también. Por eso es que cuando uno va adelante, ¿verdad?, y windshield y se levanta un papel y se le viene a uno, pues uno ya espera que le llegue a impactar al vidrio. ¿Por qué es lo que hace? Se levanta y sigue. ¿Sí? Porque existen líneas de flujo. Lo mismo pasa, repito, con los alrededores de las alas de los aviones. Esa es una característica.
La otra es que el fluido no se comprime. El fluido no se comprime. Característica del fluido ideal. Y si no se comprime, pues lo principal es que la densidad es constante. Y la densidad del fluido es constante. Bien, otra característica así muy breve es que no es viscoso. O no presenta viscosidad. La viscosidad, jóvenes, lo van a ver ustedes, se supone, ¿verdad? Un poquito en su tema de hidráulica. Pues es el equivalente a la fricción, ¿verdad? En la parte dinámica de partículas. Solo que como se da en un fluido, pues no le llamamos fricción específicamente, sino se le llama viscosidad, ¿verdad? Y eso se mide más o menos para que tengamos la idea, o tiene relación con la capacidad que tiene cualquier fluido en desplazarse sobre una superficie. Por ejemplo, si sobre un plano inclinado se nos riega una cubeta que contenía agua, pues el agua, su viscosidad es muy pequeñita, casi nula, me refiero casi cero. Y entonces vemos que inmediatamente se desplaza hacia abajo. Pero si ya probamos como fluido, por ejemplo, la miel o la melaza, ¿verdad? Que podemos también tener como ejemplo, se nos riega una cubeta con miel, una cubeta con melaza, vemos que cuesta que se vaya desplazando sobre ese plano, ¿verdad? Es decir, su rapidez de movimiento es muy baja. ¿Por qué? Porque tiene alta viscosidad. Las unidades de medida de la viscosidad, pues ahí van a ver ustedes, repito, que son los Poisson. Eso va a ser un capítulo inicial de su hidráulica. Y otra característica es que el fluido es estacionario. Esto de estacionario no lo vayamos a confundir con estacionarnos, como generalmente uno lo asocia en un vehículo, ¿verdad? No va a estacionar, y estacionar es quedarse quieto. No, ¿verdad? Estacionario se refiere a que hay características que permanecen constantes. Por ejemplo,
la densidad, la presión, ¿sí? La densidad, presión, y su velocidad no dependen del tiempo. Bien, entonces, todo lo que nosotros hagamos, los ejercicios que veamos, la aplicación de las ecuaciones que usamos para juzgar este movimiento de las líneas de flujo, pues hacen referencia a este tipo de características. En general, resumimos, consideramos que el fluido es ideal. Bien. Vamos a ver entonces, jóvenes. Ecuaciones, por favor, anotemos ahí las ecuaciones de movimiento de fluidos. Ecuaciones. Pues para analizar la dinámica de fluidos usamos principalmente dos ecuaciones. La ecuación de continuidad esto pues hace referencia a que si nosotros tenemos, ¿verdad?, un tubo, por decirlo así, y este sufre, tal vez exagerando, pero no importa, un estrangulamiento, es decir, ambos extremos tienen diferentes diámetros, por ende radios también diferentes. Pues se supone que aquí, repito, van las líneas de flujo. Y entonces, la ecuación de continuidad lo que establece no es más que una igualdad entre los gastos o caudales entre los puntos 1 y 2. Sin importar, ¿verdad? Puedo llamarle a este 1 y a este 2. Nadie dice que el 1 tiene que ser la parte más ancha y el 2 la parte más angosta. No, es solamente para tener una referencia. La ecuación de continuidad, repito, jóvenes, lo que dice es que los caudales o gastos es constante. Es el mismo. Por supuesto que aquí suponemos que en el trayecto de esto no hay fugas, no hay agujeros, pues, ¿verdad?, que hagan que este caudal
disminuya en determinado momento, ¿verdad? Esto es completamente sellado. A eso me refiero con esta parte de que sea estacionario. La velocidad, pues, es constante debido a que se supone, insisto, no va a haber fugas en ese trayecto. Ya saben ustedes, jóvenes, por su curso anterior, que caudal o gasto no es más que una relación entre dos cantidades. Caudal, decimos que es un volumen de fluido respecto a cierta unidad de tiempo. Algunos ejemplos entonces de cómo nosotros hablamos de caudal, pues hablamos de metros cúbicos por segundo, hablamos de pies cúbicos por segundo, hablamos de galones por minuto, hablamos de litros por segundo, ¿verdad? Esto es lo más usado en sustitución de galones por minuto, y esto es también usado en sustitución de litros por segundo. Bien, entonces quiere decir que el caudal en este punto 1 debe de ser el mismo en el punto 2. En otras palabras, decimos muchas veces caudal de entrada igual a caudal de salida. Esa es otra forma de expresar la misma ecuación de continuidad. Entonces, la ecuación de continuidad, repito, podemos establecerla así, ¿verdad? Específicamente, pero veamos que el volumen dividido sobre un tiempo me es lo mismo hablar en términos de área multiplicada por una velocidad. ¿A qué me refiero? Pues puedo hablar de un área en metros cuadrados y una velocidad en metros por segundo, una rapidez, ¿verdad? Más general. De todos modos, tengo entonces metros cúbicos por segundo. Podría hablar de pies cuadrados por pie por segundo, y tengo entonces pies cúbicos por segundo. En otras palabras, la ecuación de continuidad a nosotros nos sirve más, ¿verdad? La utilizamos más como caudal 1 igual a caudal 2, entonces tiene que tener relación este caudal 1 con el área en ese punto y la velocidad en ese punto. Por lo tanto, decimos área 1 por la velocidad en el punto 1 debe ser igual al área 2 por la velocidad en el punto 2. Y esta es la ecuación de continuidad en su formato más utilizado. Nos relaciona área con velocidades. Y aquí empezamos a hacer el despeje que necesitemos. Por ejemplo,
Área 1 es igual a área 2 por velocidad 2 dividido velocidad 1. Quiero tener una comparación entre áreas. Bueno, área 1 comparado con el área 2 es igual a velocidad 2 dividido la velocidad 1. Y así sucesivamente. Pero la ecuación es esta. Y esa es la que usamos con esto. Ejercicios. Usémosla un poquito para que nos acostumbremos a trabajar. Ejercicios. Anotemos ahí, por favor. Bien, vamos a ver, pues. Anotemos ahí, por favor. Una tubería que presenta un estrechamiento tiene un diámetro de 12 centímetros en su parte ancha y 5 centímetros en su repito, en su estrechamiento. Punto y seguido. Si agua circula a través de ella, con una rapidez de 5 metros por segundo en su parte ancha. Pregunta, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad en la parte estrecha? Bien, vamos a ver entonces. Hay algo como esto. ¿Verdad? El diámetro 1 tiene 12 centímetros. Y el diámetro 2 hablé de 5 centímetros. También mencionamos que la velocidad en este punto es de, ¿cuánto les dije, jóvenes? ¿Cuánto les dije? La velocidad 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Nuestra incógnita
por la velocidad en la parte estrecha. Entonces siempre hay costumbres de sugerencia, ¿verdad? Ponerle codificación, me refiero a números, letras, a los puntos, para, pues, no perdernos. Entonces, según nosotros, este va a ser nuestro punto 1 y este nuestro punto 2. Pues, vamos con continuidad entonces. Aquí tengo la ecuación de continuidad. Este es nuestro chivito del caso. ¿Verdad? Entonces, según la ecuación, con estos puntos me interesaría la velocidad 2. Y la velocidad 2 es área 1 por su velocidad 1 dividido el área 2. Despeje. Velocidad 2 igual a área 1 por velocidad 1 dividido, repito, dividido área 2. Entonces, miren, jóvenes, lo más fácil, no estoy diciendo que sea una camisa de fuerza, pero lo más fácil de utilizar cuando hablamos nosotros de áreas es usar esto. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Que es lo mismo a usar pi por radio al cuadrado. Pero como el radio es la mitad del diámetro, entonces aquí tendría diámetro dividido 2, pero como está al cuadrado, entonces diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces no se extrañen si muchas veces usamos esta situación para agilizar el asunto. Bueno, bien, entonces la velocidad en el punto 2 es igual. Y también analicen ustedes, sean observadores, si van a entrar en pugna con las dimensionales o pueden trabajar las que me den directamente. ¿Cuándo no me afecta? Si simplemente observo que se eliminan entre sí esas dimensionales. Si no se eliminan, ojo entonces, para trabajar en el sistema adecuado. En este caso, tengo área 1, entonces pi por diámetro 1, y estoy siendo muy explicativo, ¿verdad? Dividido 4 por la velocidad en el punto 1, dividido pi por el diámetro 2 al cuadrado, dividido 4. ¿Ven? Área 1, pi por diámetro 1 al cuadrado, dividido 4. Área 2, pi por diámetro 2 al cuadrado, dividido 4. Y aquí es donde viene, pues ganamos algo, ¿verdad? Las cuestiones prácticas. Ganamos 4, se elimina con 4, pi con pi. Y nos quedaría entonces únicamente el producto del diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 y dividido el diámetro 2 al cuadrado también. Y no me va a afectar trabajar en las dimensionales dadas, diámetros en centímetros, porque centímetro al cuadrado se va a eliminar con centímetro al cuadrado. Entonces se va a mantener la proporción, me refiero al cociente, ¿verdad? Me va a dar el mismo valor si lo trabajo en centímetros, si lo trabajo en pulgadas, si lo trabajo en metros, porque se eliminan las dimensionales. Si no se eliminan, ojo ahí. Entonces, para este mi ejemplito, la velocidad 2 es entonces diámetro 1, 12
12, y solo por en este caso voy a escribir, jóvenes, centímetro al cuadrado, diámetro 1 por velocidad 1, 5 metros por segundo, dividido diámetro 2, 5 al cuadrado, pero centímetro al cuadrado. Entonces aquí viene lo que decía, ¿verdad? Las dimensionales se van a eliminar. Entonces no hay problema. Si no se elimina, ojo ahí. ¿Cuál es la velocidad entonces con la que sale? Fácil, o pues tal vez no fácil, pero sí. Bueno, que nosotros observemos. Si se va disminuyendo el diámetro de salida, pues ¿cuál es la única manera de compensar esa disminución? Aumentar la velocidad, ¿verdad? Que salga más rápido. ¿Por qué? Porque el caudal de entrada tiene que ser lo mismo que el caudal de salida. De la única manera, insisto, si se estrecha el área, ¿cómo se compensa? Aumentando la velocidad. Sería 28.8 metros sobre segundo. ¿Cuánto? 28.8 metros por segundo. Esta es la velocidad en el punto 2. ¿Sí? Lo repito. Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos una manguera, ¿verdad? Una manguera y le ponemos el dedo ahí a la salida. Al ponerle nosotros el dedo en la salida, pues obviamente estamos disminuyendo el área de salida. ¿Y cuál es la única forma del fluido de mantener su equilibrio? Entre caudal de entrada, que es lo que le proporciona el chorro, ¿verdad? La llave del chorro, pues saliendo más rápido, ¿no? Por eso es que vemos mayor velocidad en la salida. Una pregunta adicional que muchas veces se hace y no logramos relacionar el asunto, jóvenes. Veamos ahí, por favor. Bueno, ahí está, continuidad aplicada y ya listo, sin mayor detalle. Ahora agreguemos esto, que muchas veces se nos presenta y ya no sabemos qué hacer, ¿verdad? Pregunta, ¿en cuánto tiempo se llenaría? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo se llenaría un tonel de 54 galones? ¿Cuánto tiempo se llenaría un tonel de 54 galones? Sí, porque a veces son preguntas adicionales, repito, que no tiene mucho o mayor cosa que ver con el cálculo y nos quedamos ahí patinando, ¿verdad? ¿Qué hacer? Bueno, entonces, el tonel de 54 galones no me dice dónde está colocado, me es lo mismo también, ¿verdad? Puedo ponerlo al inicio, puedo ponerlo al final. Voy a suponer que está aquí y que tengo un recipiente de 54 galones, que es la capacidad que tienen los toneles tradicionales que nosotros vemos ahí, metálicos, ¿verdad? Con protuberancias intermedias. La capacidad son 54 galones. ¿Cuánto tiempo llena esto? Insisto,
pudo haber sido la primera pregunta. Poner que aquí conozco su área y conozco su velocidad, tengo el caudal. ¿Verdad? No necesito forzosamente este cálculo. Ahora sí me puedo dar el lujo de ponerlo en cualquiera de los lados. Bien. ¿Qué dijimos entonces? Caudal es igual a un volumen sobre tiempo. ¿Bueno? Tiempo entonces es igual a un volumen dividido caudal. Al mismo tiempo vimos que caudal es área por velocidad. Por lo tanto, el tiempo es igual a un volumen definido, un volumen dado, dividido un área por la velocidad en ese punto. Voy a ponerle así. Pero todo tiene que ser congruente. Si el volumen lo tengo en galones, pues el área tiene que compensar también, de manera que logre pues la congruencia, repito, entre las unidades de medida. Si no, es lo mismo. Entonces voy a pasar todo a el sistema internacional. ¿Verdad? Si me evito cuestiones. 54 galones tendría por... ¿Qué cosa? ¿Qué factor de conversión puedo usar? ¿Qué? Puedo usar un galón, tiene 3.785 litros por un metro cúbico, tiene 1000 litros. Breve. Tengo mal este. Este está mal. ¿Cómo lo escribo correctamente? Ya dije los valores, pero ¿cómo lo escribo? Tres 3.785 litros es igual a un galón. Litros que tiene un galón por un metro cúbico tiene 1000 litros. Por lo tanto, los 54 galones equivale a ¿cuántos metros cúbicos? Un tonel de 54 galones equivale a ¿cuántos metros cúbicos? ¿Cuánto les da, jóvenes? A mí me dio 0.2043. Sí, por ahí. Sí, lo mismo me da Inge.
metros cúbicos. Bueno, pues ahí el factor de conversión, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, ya sé que es 0.2043 metros cúbicos y me olvido de 54 valores porque eso no me serviría para este caso. Bien. Vamos entonces, jóvenes. El tiempo, que es lo que me preguntan, ¿cuánto tiempo se va a llenar esto? Bueno, 0.2043, esto, 0.2043 metros cúbicos dividido el área, pero el área es pi por 0.06, que es el radio al cuadrado. Es 0,5 y... En metros, ¿verdad? 6 Ingeniero. centímetros. Y por 28 puntos que nos había dado. ¿28 qué? ¿Cuánto nos había dado la velocidad? 1.8, Inge. 28.8. 28 puntos. 28.8. A 28.8. Gracias. Ingeniero, y es 0.05. Perdón, tiene toda la razón usted. Tiene toda la razón. Porque estoy en este punto, ¿verdad? Entonces no es ni 0.05. El diámetro son 5 centímetros. Sí, Estoy hablando de pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Usando esa. Entonces sería 25. Así, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado por 28.8, creo que me dijeron ustedes, metros cúbicos por segundo. Supuestamente aquí me va a quedar en segundos. ¿Cuántos segundos se llena eso? ¿Sí está claro de dónde esto, jóvenes? ¿De dónde esto? Pregunto, ¿está claro de dónde el punto 0.25? Sí, ingeniero. ¿Sí? Vean esto. 0.05 metros. Pero como es la mitad, 0.025. ¿Cuántos segundos, jóvenes? $3.61. Ya por todo. Sí. Sí, ingeniero, a mí también me da 3.61. Bueno, segundos. La velocidad es grande, 28.8. Es un chorro. Parece que aquí tiene 5 centímetros también, ¿verdad? Sí. En fin, ahí lo que me interesa es la mecánica, porque a veces nos preguntan esto, ¿eh? Cierto volumen, cuánto tiempo se va a llenar y empezamos ahí a mezclar todas las cosas. Cuando en realidad, pues, tienen ustedes, si quieren, ¿verdad? Si lo toman así, esta es su ecuacióncita para poder calcular un tiempo de llenado.
Bien, vamos a aprovechar este último minutito solo para que se queden con este enunciado, por favor, porque... Bien, anoten esto, por favor. Un par de líneas. Fluye agua por un tubo, fluye agua por un tubo de 8 centímetros de diámetro en la entrada. Repito, fluye agua por un tubo de 8 centímetros de diámetro en la entrada. Que luego tiene un estrechamiento con un diámetro de 3 centímetros en la salida. Repito, fluye agua por un tubo de 8 centímetros de diámetro en la entrada, que luego tiene un estrechamiento con un diámetro de 3 centímetros en la salida. Inciso A, por favor. Inciso A. Que tenía relación entre las velocidades de y salida. Y es importante que nos vayamos porque no usamos eso. Más que diámetros. Diámetro 1 y diámetro 0. Así. Por lo tanto, la verdad U es igual al área 2, velocidad 2, dividido el área 1, decíamos. Entonces, si no tengo más datos, pues no puedo más que dejar establecido una relación. Una proporción, pues. La velocidad 1, decía, es pi por... Si fuera este caso, miren, si fuera esta la situación, solo sé las disminuciones de los diámetros, por lo tanto, si fuera este el caso, repito, sería pi por 5 al cuadrado sobre 4, velocidad 2, dividido pi por 12 al cuadrado sobre 4, área 1. No hay más información. Por lo tanto, aquí, pi con pi, 4 con 4, y tendría 25 dividido 5/44 avos, y esto me da, no sé, un decimal, punto algo, velocidad 2. Y esta es la relación que me están pidiendo, ¿bien? ¿Cómo es la proporción, pues, de la velocidad 1 comparada con la velocidad 2? Bueno, eso es lo que me están preguntando. ¿Qué me faltaría nada más? Sustituir los valores numéricos que ahí me dice. Y un inciso B, por favor, inciso B. Si el gasto en la entrada, si el gasto, ya saben ustedes que eso es caudal, si el gasto en la entrada es de 0.05, fíjense que ahí ya son valores bien pequeñitos. Si el gasto en la entrada es de 0.05 metros cúbicos por segundo, repito, jóvenes, inciso B, si el gasto en la entrada es de 0.05 metros cúbicos por segundo, coma, de
determine la velocidad en salida. Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces? Esto lo vamos a resolver mañana. Nosotros en el inciso A tenemos solo una relación entre velocidades. No hay más información. Pero en el inciso B, sí ya me dan un gasto en el punto 1, un caudal en el punto 1. Por lo tanto, sí ya voy a poder establecer la velocidad en el punto 1. Acuérdense que gasto es área por velocidad. Entonces ya voy a poder establecer la velocidad en el punto 1 y de ahí despejo fácilmente la velocidad en el punto 2, que para nosotros es el punto de salida, y se acabó el problema. Pero mañana lo vemos. Quedémonos con el enunciado y mañana lo resolvemos. Bien, jóvenes, entonces lo dejamos ahí. Se me cuidan. Buen día. Mañana nos vemos. Buenos días. Feliz día, Inge. Hasta luego. Ingeniero, disculpe. Sí, dígame. Tengo una duda con el ejercicio anterior que ahorita lo estaba observando, que primero se expresó la velocidad en metros sobre segundo, si no estoy mal, en el primer inciso. Pero ya cuando se resuelve el segundo inciso, se expresa en metros cúbicos sobre segundo. No sé si eso afectará el resultado al final, pero eso de un tiempo tan pequeño. ¿Dónde me dijo, disculpe? En el primer ejercicio... ¿Sabe el volumen? Sí, de la tubería. ¿Sabe esto, verdad? Ajá. ¿Sí lo ve? Sí, eso sí. Vale. Luego me dice, disculpe. Es en la velocidad, que la fórmula de la velocidad al principio fue 28.8 metros sobre segundo, ¿verdad? Metros cúbicos. Ah, metros por segundo. ¿Sí? Ajá, esa fue la primera velocidad. Ya para resolver el segundo, esa velocidad se expresó en metros cúbicos sobre segundo, pero no sé si afectará el resultado, por eso... No, pero la velocidad en el punto 2 no la puede expresar en metros cúbicos por segundo. Ah, como así había puesto el dimensional, entonces lo voy a cambiar. No, la velocidad en el punto 2, velocidad solamente es unidad lineal, en este caso metros, por tiempo. Ahí está.